al podcast de la Iglesia Casa de Oración del Perú. Oramos porque este mensaje sea de bendición para cada uno de ustedes. Relacionado al tema de la oración, así que vamos a esta noche aprender sobre orar por las almas perdidas, por los seres humanos, hombres y mujeres, jóvenes, niños. A pesar que estamos viviendo tiempos difíciles, necesitan la salvación, la vida eterna. Primero tenemos que orar para que el reino de los cielos venga a sus vidas y que el Espíritu de Dios redarguya su pecado para que el hombre se arrepienta. Vemos en la Biblia, encontramos en la Biblia, si hubo avivamiento es porque la iglesia oraba por la humanidad, por la gente que está perdida. Cuando la iglesia ora, cuando la iglesia comienza a orar, a ayunar, entonces Dios comienza a cambiar toda persona que reconoce que Jesús es el Señor. Así que Él debe orar por las almas perdidas, ¿ya? Para esto vamos a abrir Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuanto creemos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Conociendo el tiempo que el día se acerca el día. ¿Cuál día? Es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar antes de continuar. Que el Espíritu Santo nos hable y que podamos recibirla en nuestro espíritu y sobre todo después obedecer su palabra. Amado Dios, te damos gracias esta noche. Gracias porque una noche más podamos oír tu voz, tu palabra viva, eficaz. Así dice tu palabra y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, Señor, por tus hijos, tus hijas que están reunidos en su casa, la familia. Y sé que, Señor, esta noche tú vas a hablarnos, no solo, sino que a todos, a mí y a todo tu pueblo, tu iglesia, a todo hombre, mujer, háblanos esta noche y que podamos escuchar, dar ese tiempo para ti, Señor. Te ruego, amado Espíritu Santo, que tu mano poderosa obre en cada corazón, Señor. Seas tú hablándonos, enseñándonos esta palabra viva, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, y por la fe declaramos tu bendición, victoria, Señor, esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
ese que hemos leído, dice, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. No está hablando de dormir físico, sino que está hablando de sueño espiritual, ¿no? La iglesia, sé que algunos están orando, sé que algunos están ayunando, pero quizás mayoría de la iglesia, al estar acostumbrados a tener un culto donde hay alabanza, donde está esa administración en la presencia de Dios, quizás estamos acostumbrados a eso, y cuando no hay, nos cuesta orar, nos cuesta leer la palabra de Dios, porque estamos acostumbrados que nos enseñe, que nos hable en los servicios. Pero Dios sabe, y es tiempo de que no es que tenemos que depender de eso, sino que dependamos de Jesucristo. Si estos 2 meses que estamos en emergencia, más, creo que muchos de nosotros estamos aprendiendo a depender de Jesús. Absolutamente una dependencia de Cristo. Porque Él no cambia. Él no va a cambiar. Él sigue siendo igual ayer, hoy, por los siglos. Porque Él está con nosotros todos los días, las 24 horas. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él está ahí para escucharnos y anhela que nosotros conversemos. Pero también nosotros podemos adorar, alabar a Dios, porque Él anhela, espera que podemos adorar, pero dice en espíritu y en verdad. Entonces, lo que Dios está tratando es que cada uno de nosotros, la iglesia del Señor, amados hermanos y hermanas, es que tiempo que tenemos que orar. Por eso dice, conociendo el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo se acerca. El tiempo que estamos viviendo, una situación tan difícil, el mundo entero, no solo Perú, el mundo entero. Quiere decir que Dios está moviendo el mundo entero, de que todo en el mundo entero, que todo hombre, toda mujer se arrepienta de sus pecados y que vuelva a Dios, y que el hombre y la mujer tengan la salvación, vida eterna. Dios nos ama, Dios ama al hombre y a la mujer. Dios no quiere que se vaya al infierno. Dios bajo ningún mundo quiere que se vaya al infierno, sino que permite estos tiempos para que el hombre y la mujer vuelva a Dios, tenga la salvación, vida eterna. Y por eso que permite más tiempo, porque Dios está permitiendo que estos tiempos son 2 cosas. El creyente aprenda a depender de Dios y que comience también a cumplir su función. ¿Cuál es nuestra función de la iglesia? Es casualmente orar y pregar el evangelio. Sé que así como estoy compartiendo la palabra de Dios, sé que algunos están compartiendo también por teléfono, o sobre todo su familia, su casa, están evangelizando. Y sé que algunos también ya se han convertido para Cristo también. Pero no solo ellos, sino que también el mundo entero, la gente. Hay mucho para predicar el evangelio. Va a llegar ese momento donde tenemos que evangelizar y predicar la palabra de Dios. Pero ahora que estamos, que todavía no nos permite esa libertad de evangelizar, salir, sino que ahora, ¿qué nos toca? Es orar. Preparándolo parte espiritual. Ganando las batallas de las huestes de las maldades que tiene atados en la idolatría. El diablo lo tiene atado con los vicios al hombre en el pecado. Entonces, ¿qué tenemos que? Romper esos yugos, tenemos que romper esas cadenas. ¿Cómo? Con la oración.
Entonces, la función de la iglesia, ya dije, es orar y después va a ser predicar el evangelio. Personas que todavía no conocen es que puedan arrepentirse y conocer a Cristo y tener la salvación, la vida eterna. Y para todo tenemos que orar. Entonces a veces la iglesia, conociendo su tiempo, conociendo el tiempo que estamos viviendo, tiempos de difíciles. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo. Entonces, que la iglesia tiene que aprovechar estos tiempos, ¿en qué? Orar. Orar por las personas. Orar por la familia. Es orar. Cualquier hora, sea mañana, tarde, noche, eso no importa. La cosa es orar. Aprovechemos estos tiempos que estamos en la casa. Si Dios nos da el tiempo, pues tenemos que aprovechar de orar. Por eso que dice claramente, conociendo el tiempo. Y algo más que dice el versículo 12, sabiendo dice que se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, sabiendo que el día se acerca. Son dos cosas. Conociendo, ¿saben?, el tiempo que estamos viviendo, estos tiempos difíciles. Es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de orar. Es un tiempo de evangelizar. Es un tiempo de tener la salvación, vida eterna. Ahora, como iglesia dice, sabiendo que el día se acerca, la iglesia sabe muy bien, claramente, que Jesús viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Eso toda iglesia sabe y no hay dudas. Pero la gente no sabe. O se sabe, no cree. Algunos creyentes nuevos que no lo saben. Pero es muy claro, habla la iglesia, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla la palabra de Dios de que Jesús viene por segunda vez a llevar a su iglesia. Vino por primera vez para morir y darnos la salvación. Él resucitó al tercer día y se fue al cielo. Y ahora dice que viene por segunda vez, pero ya no es para morir, sino que a llevar a su iglesia al cielo. A llevar a su iglesia. Él va a venir con poder y gloria. Y la iglesia dice que perderá con él. Entonces, ese día se acerca. Si estamos viviendo, conocer este tiempo, porque eso necesitamos estos principios de dolores, porque muchos dicen es peor que la guerra física, ¿no? Muchos hablaban al fin del mundo de la Tercera Guerra Mundial. Pues esta es la Tercera Guerra Mundial, pues. Porque es una guerra invisible, que no se ve, pero no pueden frenar. Porque esto no se frena con tanques de bombas nucleares, sino que esto se trata espiritual. Así que, entonces, ¿qué nos toca a la iglesia? Es orar. Es orar. Entonces, mira, entonces estos señales ya empezó, porque entonces está muy cerca la venida del Señor. Por eso dice, sabiendo que el tiempo y sabiendo que el día se acerca el día, aquel día glorioso, aquel día inolvidable, aquel día va a ocurrir, pero sobrenatural, y dice la Biblia que todo ojo verá, que la iglesia del Señor, los fieles que aman a Dios, que sirven a Dios, nos seremos allí en los cielos. Y viviremos, dice, por toda la eternidad. Esa es la promesa. ¿Y esa promesa se cumplirá? Se va a cumplir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora?
es orar. Vamos a ver algunos ejemplos. Mira, salmista también dice, Salmos capítulo 9, Salmos capítulo 9, versículo 17. ¿Por qué tenemos que orar? Porque por toda la humanidad. Si no tienen salvación, ¿a dónde va a ir la humanidad? La Biblia lo dice. Salmos capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Toda la gente, toda persona que se olvida de Dios. Usted me dirá, entonces, amigo que me escuchas, no, yo no me olvido de Dios, yo creo en Dios. Sí, y siempre dicen, ¿no? Siempre Dios está en mí. Nadie dice que yo me olvido de Dios, nadie. Sobre todo estos tiempos, todos se acuerdan de Dios. Y dicen, no, yo, primero siempre está Dios. Dice. Pero la pregunta es, ¿tienen salvación? La Biblia dice que para que tener la salvación, uno tiene que arrepentirse. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que convertirse para Dios. Entonces, Jesús nos perdona y nos da la vida eterna. A partir de ahí, que decimos, si Dios está conmigo, entonces hay un cambio de vida. Por eso dice la Biblia, nosotros somos nuevas criaturas. De modo que si Cristo está con nosotros, somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas, dice, quedaron atrás y aquí son hechas nuevas. Y aquí son hechas nuevas. Esta palabra que dice todas las cosas viejas quedaron atrás, significa de que todos los malos hábitos, las malas costumbres del pecado quedan atrás. Hay una nueva vida según los principios de Dios. Y eso pues cuesta. Entonces, no todo ser humano que dice, no, yo no me olvido, yo amo a Dios, no tienen salvación. Una cosa es que tienen en la mente sí a Dios, pero no aman ni obedecen lo que dice la Biblia. Mientras que usted no ama, mientras que usted no obedece la palabra de Dios, entonces igual será al infierno. Y eso es lo que dice. No necesariamente que yo voy a ser una mala gente, un alcohólico, un borracho, un drogadicto, un delincuente. No. Toda persona que no nace de nuevo, aunque le diga que ame, si no ha nacido de nuevo, usted será al infierno. Para que pueda tener la salvación y ir al cielo, tiene que nacer de nuevo. Sí o sí, tiene que nacer de nuevo. Solo aquellos que nacen de nuevo y que obedecen su palabra y viven para Dios, solo ellos eran a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos que orar la iglesia? Es por la humanidad, por toda la humanidad, por la gente profesional, por las Fuerzas Armadas, por los médicos, por todos los intelectuales, por los analfabetos, por todo el ser humano, por todo el mundo, por toda la humanidad, porque dice claramente, serán trasladadas al Seol, serán al infierno. Y todas las gentes que se olvidan de Dios, que se apartan de Dios, que se alejan de Dios. Aún siento, puede ser, que van a la iglesia,
pero no obedecen a Dios y que no han nacido de nuevo. Un creyente de corazón que ha nacido de nuevo ama a Dios y vive para Dios y practica la palabra de Dios. Tiene un cambio de vida, definitivamente que sí. Y sobre todo sirve al Señor. Ya no está por las cosas materiales, sino que están cosas espirituales. Y cuando uno busca y vive cosas espirituales, Dios comienza a bendecir lo que necesita. ¿Amén? Un texto más sobre este Proverbios de Salomón. Proverbios capítulo 24, versículo 11. Proverbios capítulo 24, versículo 11. Dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Dos cosas: la oración y evangelización. Dice claramente que hemos leído: libra a los que son llevados a la muerte. El ser humano no está hablando la muerte. Sé que muchos ya han muerto, más de 3.000, y seguirán muriendo más. Pero no está hablando de esa muerte física. En la muerte física no hay problema. En la muerte espiritual es lo que por toda la eternidad va a ser. Si no has nacido de nuevo, si mueres sin Cristo físicamente, será al infierno. Después de la muerte física no hay nada que hacer. Muchos dicen que no, hay que hacer misa para que se salve su alma o para que descanse su alma. No, Señor, la Biblia no habla eso. Esa es mentira del diablo. Después de la muerte física ya no hay nada que hacer. Si ha muerto físicamente con Cristo, se va al cielo. Pero si ha muerto físicamente sin Cristo, pues va a este lugar de tormento, después del juicio final, después al infierno. Hagas lo que hagan, que usted después puedes orar, ayunar de rodillas o 40 días, no se puede salvar ya. La salvación es estando vivo aquí. Y por eso que dice: salva a los que están en peligro de muerte. Todo ser humano sin Dios está en peligro de muerte espiritual. Están muertos, pero están en peligro de que se vayan al infierno. Entonces, ¿qué nos dice a la iglesia? Que nosotros tenemos que orar por ellos. Orar por la salvación de la gente. Orar por la humanidad. Y después evangelizar. Entonces, primero hay que preparar lo espiritual y después habrá una cosecha grande para Cristo. Entonces, por eso es que tenemos que orar a Dios. Uno de los ejemplos que nos da es casualmente Nehemías. Nehemías capítulo 1, vamos a ver Nehemías capítulo 1. El pueblo de Israel estaba viviendo casualmente este problema grande. Dice, vamos a leer el versículo capítulo 1, Nehemías capítulo 1, versículo 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas
quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, y hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman sus mandamientos. Y esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel, sus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. La oración de Nehemías. El pueblo de Israel estaba pasando, quizás como ahora nosotros. Dice que estaba en gran mal. Estaba en gran mal. Sus pueblos estaban quemadas. Estaba una situación totalmente muy mal. Así como ahora estamos viviendo el mundo entero mal. Nadie va a decir que está viviendo bien, feliz. No, todos estamos en una situación, circunstancia, porque no se puede salir, no se puede caminar libremente. Solo estar mirando que te vas a contagiar, ¿no? No hay la economía. Entonces es una situación difícil que estamos viviendo. Esto hay que ser un poco más, pero podemos ser casi igual. Dice que estábamos, en gran mal. El muro de Jerusalén derribado y las puertas estaban quemadas. Así estaba en un mal. ¿Qué hace Nehemías? Al oír, a escuchar esa noticia, lo que dice es, se sentó. Comenzó a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dice claramente el versículo 4, dice que lloró. Lloró del dolor que estaba pasando sus paisanos, su familia, su tierra, que estaba en gran mal. Nosotros, la iglesia, que sabemos tenemos la vida eterna, la gente que no conoce a Dios está viviendo muy difícil momento. Gente que no duerme, gente que está psicoseada, gente que está tan miedoso que por qué no se va a contagiar. Está muy mal. Mucha gente que no duerme. Pero nosotros sí estamos tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que todo esto es, Dios está permitiendo y que Dios está haciendo su obra y que Él está con nosotros. Él es nuestra fortaleza. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Comenzó a llorar y comenzó a ayunar. Porque eso es lo que dice, ese duelo dice, lloré ese duelo y ayuné delante de Dios. Comenzó a orar, ayunar, llorar por su pueblo, por la humanidad, que se daba esa situación. Lo mismo nosotros, la iglesia, Señor, tiene que hacer esto. La iglesia tenemos que tener esa compasión por la gente que vive sin Dios. Sí, son malos. Sí. Nosotros tenemos que orar casualmente por las personas que están pasando con la salud física y por la situación económica y por la situación emocional, que sin miedo que están viviendo, y sobre todo
que no tienen salvación, no tienen a Dios, no tienen paz en su corazón, no tienen ese amor de Dios, la diferencia que nosotros se lo tenemos. Tú y yo tenemos la paz de Dios y por eso podemos ver tranquilos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Tenemos la paz de Dios, tenemos el gozo de Dios y Él está con nosotros. El que nos cuida, el que nos protege, el que provee las necesidades. Él, sabemos nosotros, y por la fe declaramos la palabra y por la fe Dios obra, acciona, hace milagros, sana a los enfermos, nos liberta, nos consuela, nos anima y Él está con nosotros. ¡Qué maravilla! Pero la gente afuera no lo tiene. Entonces nosotros tenemos que orar, por eso es lo que dice Nehemías: oró, ayunó, lloró y confesó pecado del Israel. Dijo: solo hemos pecado contra ti y contra ti hemos pecado. La gente no se da cuenta, pero peca contra Dios. Al no obedecer la palabra de Dios, pecan contra Dios. Al quejarse, al murmurarse, pecan contra Dios. La gente, solo hay murmuraciones cuando hay noticias. Solo hay quejas, hay murmuraciones. Y solo estamos murmurando contra Dios. Y solo estamos quejándonos contra Dios. Pero es el ser humano, porque no conoce a Dios. Pero nosotros que conocemos, debemos orar como Nehemías. Amén. Una de las cosas también, Jeremías capítulo 13, versículo 17. Jeremías capítulo 13, versículo 17. Dice: mas si no oyeres esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se deshará mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. El rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Cuando habla del rebaño de Jehová, está hablando a la iglesia del Señor. Hay muchos que han conocido a Cristo y han vuelto atrás. Y quizás muchos estaban congregando, han vuelto atrás. Otros quizás estaban ahí en nuestra alabanza o estaban en liderazgo, han vuelto atrás. A veces por simple cosa, quizás por los malos entendidos, pero mayormente por su orgullo, o sea, que por la soberbia. Cuando el orgullo no acepta la sujeción o no acepta lo que dice la Biblia, se rebelan contra Dios, y se alejan de Dios, y se apartan de Dios. Y se apartan, ¿por qué? Porque no quieren reconocer, no quieren arrepentirse. Solo justifican o echan la culpa a otra persona, pero menos son culpables uno. Entonces se aleja de Dios, se apartan de Dios, han vuelto al mundo. Por ellos también dice que tenemos que orar. Nehemías dice: lloraba amargamente, que el pueblo de Dios daba espalda a Dios. Sabiendo la verdad, alejaban de Dios. Y uno se aparta, ¿por qué? Porque sabiendo la verdad y porque quizás alguna cosa que no le gustó las palabras, algunas cosas se han resentido, y resentimiento y orgullo siempre están juntos. Y no quieren volver, o no quieren a la iglesia, ¿por qué? Por la soberbia, por el orgullo. No quiere humillarse. Clásica del ser humano, por el orgullo, se aleja de Dios. No quiere humillarse, no quiere reconocerse, no quiere arrepentirse. ¿Y qué dice? No, yo estoy bien. Mira la justificación, el orgullo. El orgullo dice: no, yo estoy bien.
No me he alejado de Dios, Dios está conmigo, dice. Falso. El cuerpo de Cristo está unido. Si verdad se arrepiente, si dice que Dios está con él, tiene que estar en el cuerpo de Cristo, no puede estar separado. Entonces, no solamente tenemos que orar por la humanidad, sino que también tenemos que orar por aquellos hermanos, hermanas, que se han apartado de Dios, que se han alejado de Dios. O de repente algunos, estos tiempos también van a alejarse. Y otros se van a su pueblo y uno también va muriendo por ahí espiritualmente. Y poco a poco el diablo es tan astuto, va jalando con algunas cosas. Otros que se van olvidando también por la necesidad del trabajar. Y poco a poco uno ya no ora, ya no lee la Biblia. Y más da otras cosas. Y mire, el diablo es tan astuto. Así que el profeta Jeremías dice de que él lloraba amargamente porque fue hecho, dice, cautivo el rebaño de Jehová. Cuando uno se aparta, se aleja de Dios, se ha hecho esclavo a Satanás, o esclavo a este mundo, o esclavo a las obras de la carne. Entonces es esclavo. El esclavo a las obras de la carne, toda su carne, toda su amargura, todo su resentimiento, su orgullo, está hecho esclavo. Y por eso que no quiere arrepentirse. O el esclavo al mundo que ha ofrecido, pues el dinero, el trabajo. Esclavo al mundo, las cosas de este mundo, los vicios. Y no quiere dejar eso y no puede arrepentirse. Y otra vez, esclavo es el mismo diablo. Aunque esté enfermo, aunque esté pasando, no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Porque ya está esclavo del diablo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dice, orar por ellos. Orar por ellos. Para que Dios toque sus corazones, que redarguye sus pecados y que se arrepienta y se reconcilie con Dios y se arrepienta de sus pecados y que vuelva a los pies de Cristo. Un texto más para terminar, Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la Biblia, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús cuando viene por primera vez aquí en la tierra, Él te sabe muy bien, vivió como nosotros, igualmente como hombre, carne y hueso, igual como nosotros. Dice que lloró por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, del mundo. Él derramó con lágrimas, como dice, súplicas, ruegos, lloró por toda la humanidad, por los buenos, por los malos, por los delincuentes, por los buenos y malos que sean, el peor malo que sean, por todo ser humano del mundo entero. Jesús sufrió, lloró en el huerto de Getsemaní antes de ir a la muerte. Sabía muy bien Jesús que venía un día muy amargo, venía esa noche de nieblas, de muerte física, y que la única manera que Él podía triunfar, que podía soportar todo
el dolor que iba a sufrir en la cruz de Calvario, todos los maltratos emocionales, psicológicos, físicos que iba a sufrir, la única manera que podía soportar era orando al Señor primero. Ahí Jesús lloró porque sabía, si no oraba, era difícil pasar. Y por eso que sabía muy bien de que el clave, el éxito para resucitar, orar, como dice, con súplicas, ruegos, con lágrimas. Jesús en el huerto de Getsemaní comenzó a orar y lloró. Y tuvo la victoria. Y una vez que tuvo la victoria, entonces dice, ya está, estoy apto a la victoria, voy a la cruz. Y ustedes lo sabemos nosotros todos los sufrimientos que Jesús sufrió. Y fue a la cruz. Y sufrió en la cruz. Y murió en la cruz. Y resucitó al tercer día. Gracias a eso que tú y yo tenemos la vida eterna, la salvación. Jesús murió por nuestros pecados. Jesús murió por toda la humanidad. Jesús sufrió por nuestros pecados. Jesús lloró por nuestros pecados. Porque te amaba y nos amaba. Lo que Jesús quería es que tengamos la vida eterna. Lo que Jesús quería es que vivamos, que podamos disfrutar en el amor de Cristo. Y por eso que Él lloró, sufrió, clamó con esas lágrimas. Y gracias a esa oración que Jesús oró con lágrimas, tú y yo tenemos la salvación ahora. Por eso que es importante que tenemos que orar por la humanidad. Y por eso que tenemos que orar por todos seres humanos. Para que la gente se salve. Para que la gente vuelva a Cristo. Y que tenga la vida eterna como nosotros. Amados hermanos, hermanas que escuchas esta noche, y estoy seguro que el Espíritu de Dios te está hablando. Si Jesús lo hizo, Nehemías lo hizo, Jeremías lo hizo, 3 hombres de Dios, tanto Nehemías, tanto Jeremías, el mismo Jesús nos enseña que primero hay que orar para tener éxito y para tener la victoria. Yo estoy seguro que si a la iglesia todos nosotros nos unimos ahí en su casa diario orando por las almas perdidas, cuando este pase vamos a evangelizar y muchas almas se convertirán y habrá una gran cosecha para Cristo. Yo estoy totalmente seguro de eso, porque creo lo que dice la Biblia. Pero también estoy seguro, con esta enseñanza, vamos a orar todos. La iglesia, todos tenemos que orar. Y este mensaje hace llegar a otros hermanos, hermanas, quizás no están conectados con nosotros. Pero tú puedes llamar por teléfono. Y puedes decir, vamos a orar, porque este es nuestro deber, nuestra función es orar por las almas perdidas. Entonces, unos con otros tenemos que comunicarnos, animarnos para orar toda la iglesia del Señor. Toda la iglesia del Señor, los anexos todos, tenemos con un solo objetivo, con un solo propósito, que muchas almas se conviertan para Cristo. Si les comparto esto, os estoy enseñando la palabra de Dios, es porque la iglesia, todos juntos, unidos, podemos orar. Toda la iglesia del Señor, toda la congregación, tenemos que orar. Por eso, amada hermana, hermano, que tú estás conectado con nosotros, pase la voz, llámale por teléfono a los demás y animémonos unos con otros para orar. Y Dios nos dará la victoria. Amén. Vamos a orar esta noche. Cierra tus ojos y que el Espíritu de Dios haga su obra.
Hagamos nuestra parte, hermanos, hermanas. Hagamos nuestra parte y lo resto Dios se encarga. La conversión es Dios lo hará. Nuestra parte, ¿cuál es? Es orar. Es orar nada más. Y después vamos a evangelizar. Y lo resto Dios se encarga. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra poderosa. Es tu palabra viva, Señor. Tu palabra nos enseña claramente a ser tus siervos como Nehemías, como Jeremías, tus profetas, y a tu mismo amado Jesús, estando aquí en la tierra, comenzaste a orar para tener la victoria. En la oración que tú oraste, aquel huerto Getsemaní, con lágrimas, como dice, con esa súplica, oraste para que tú tuvieras la victoria y que resucitas al tercer día. Gracias, Señor, que dejas esta enseñanza a nosotros, a tu iglesia, para que tu iglesia también puede orar, clamar, así con súplicas y lágrimas, para que las almas se conviertan para ti. Gente, lo que tú has escogido, lo que tú has llamado, que se conviertan para ti, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra viva y eficaz sea sembrado en cada corazón, cada alma que ha escuchado esta noche, Señor. Padre, en el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Estoy seguro, Señor, que tu iglesia se levanta como un guerrero de oración, Señor. Hombres y mujeres, tus hijas se levantan para orar, Señor. Un ejército de hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, para orar, para que muchas almas se conviertan para ti, Señor. Levántalo, Padre, en el nombre de Jesús. Lo que tú hayas escogido y tú hayas levantado, Señor, aviva en su espíritu, en tu alma, para orar y clamar, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Sé que tú ya has hecho esa obra. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Lo bendigo, Señor, y cubro con tu sangre preciosa también, Señor. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, Señor. Que tu reino de los cielos venga, toda la humanidad, hombres y mujeres, jóvenes, niños, Señor, que necesitan salvación, Señor. Así como es tu palabra, Señor, que tu reino de los cielos, salvación, vida eterna, venga, Padre, cada hombre, cada mujer, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos salvación, vida eterna, Señor. Declaramos la victoria, Señor. Declaramos esa victoria, Padre, en el nombre de Jesús, porque estamos creyendo lo que dice tu palabra, y sé que tus hijos, tus hijas, la iglesia comenzará a clamar, orar, y tú ya nos has dado la victoria, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias a todos. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas. Les queremos mucho como familia. Sigamos firmes en el Señor. Sigamos con estas enseñanzas. Orar al Señor.